Zalba, Joaquín Almunia, Ana Palacio y Luis Colina, que nos van a acompañar en estas sillas. Adelante, un fuerte aplauso para ellos, por favor. Ana Palacio, Joaquín Almunia, Luis Colina. Ahí. Adelante. Ana ahí, por favor. Ahí, Joaquín aquí y Luis ahí. Eso es. Como decíamos, vamos a proceder a la entrega de la primera edición Premio Internacional Navarra Puerta de Europa. Es un hito importante. En esta quinta edición nace un premio con vocación de continuidad que además en esta edición de forma muy especial se ha concedido a alguien que fue definitivo en los cursos europeos de verano. El premio va a ser entregado a título póstumo a Josep Piqué, exministro de Exteriores, que como saben falleció recientemente. El jurado que ha otorgado este galardón ha estado compuesto por el Consejo Rector de los cursos europeos de verano, presidido por Pablo Zalba, actualmente socio responsable de regulación y Public Policy en Deloitte, presidente de la Comisión de Asuntos Públicos del Parlamento Europeo y expresidente del Instituto de Crédito Oficial, y formado por Luis Colina, presidente de la Fundación Diario de Navarra, así como miembros de Equipo Europa, la mayor asociación de jóvenes europeístas de España, con más de 3.700 miembros que trabajáis para acercar la Unión Europea a los jóvenes. Vamos a ir procediendo a la entrega, va a tener varias partes y en primer lugar, para ofrecerles más información de la razón de ser de este premio, voy a ceder la palabra de nuevo a Pablo Zalba, presidente del jurado. Pablo, cuando quieras. Gracias, Belén. En primer lugar, gracias, querida Gloria, por estar hoy aquí. No ha sido fácil, días complicados, verano, contexto político complicado, pero al final lo hemos conseguido. Lo he dicho anteriormente, lo ha dicho el director del diario, una evolución natural de estos cursos europeos de verano era la creación del primer Premio Internacional Navarra Puerta de Europa. La vocación europeísta de Navarra, yo creo que nadie la pone en cuestión. Este año se celebra la quinta edición de los cursos, coincidiendo con la presidencia española del Consejo Europeo, con lo cual hubo unanimidad en que era esta evolución natural. Cuando hablamos con Luis, presidente de la Fundación Diario de Navarra, cuando hablamos con Tito de esta evolución natural, también hubo una unanimidad en que este primer premio tenía que ir a una persona que ha sido referente para muchos en lo político, en lo empresarial y en lo personal, como fue Josep Piqué. Yo conocí en Pamplona precisamente a Josep Piqué en el año 2011, que se celebró aquí la 13ª edición del Foro España-Japón. Josep en ese momento presidía el Consejo Fundación España-Japón, y tuve el honor de conocer a alguien que ya entonces admiraba mucho. Admiraba por su carrera política y por su carrera empresarial. Esa relación se fue fortaleciendo porque además yo en ese momento era diputado europeo, trabajaba en la Comisión de Comercio Exterior, en ese momento se estaba negociando el acuerdo Unión Europea-Japón, en ese momento también se había finalizado la negociación del acuerdo Unión Europea-Corea del Sur, del cual tuve el honor de ser ponente, y me acuerdo que como consecuencia de esos trabajos como ponente, pues tuve el honor de conocer al embajador de Corea, y me llamó un día y me dijo, necesito un presidente para la Cámara España-Corea. Yo pensé, no conozco otra persona que lo pueda hacer mejor, pero esa persona ya está vinculada a la Fundación España Consejo Europa y no sé si va a querer. En cuanto se la planteé a Josep, me dijo un sí inmediato y también se implicó, hizo un magnífico trabajo en fortalecer las relaciones entre España y Corea. Y mi admiración, como he dicho antes, era en su etapa como ministro, en su etapa no tan recordada como presidente del PP catalán, y les puedo asegurar que no es fácil ser presidente del PP catalán, presidente del PP vasco, presidente del PP navarro, que tenemos hoy aquí también al presidente del PP de Navarra, al cual saludo, y en un contexto donde precisamente la política de Navarra está condicionando la política nacional. Yo creo que debemos reivindicar el legado que también Josep Piqué nos dejó como presidente del PP catalán, donde intentó no romper puentes con nadie. Pero luego, además,
de un magnífico político, fue un magnífico directivo y empresario, dirigiendo numerosas empresas. A veces se denosta la actividad política y vemos cómo grandes políticos como Josep supieron hacer una ingente carrera en el sector privado. Por lo tanto, además de ser un gran estadista, fue una gran persona. En uno de mis últimos encuentros con él me recordó la importancia de aportar a la sociedad algo. Esa actividad pro bono que tanto le ocupaba y le provocaba a Josep, y de la cual, no les engaño, yo también he intentado poner mi granito de arena, nada que ver, obviamente, con lo que hizo Josep, y estos cursos en los cuales llevo 5 años implicado, en parte fue de ese consejo que me dio Josep. Yo siempre he dicho que cuando dejé la política, una de las personas que más me ayudó precisamente fue Josep. Yo la admiraba precisamente por esa transición que tuvo desde la política al sector privado, y para mí no solo fue un referente, sino fue una gran ayuda. Por tanto, para mí es un honor hoy que este primer premio que Luis va a entregar desgraciadamente no se lo puede entregar a él, pero va a estar aquí su mujer, Gloria, y para mí es un honor. Yo siempre he dicho, y se lo he dicho a Gloria, que estoy en deuda con Josep, que nunca podré devolver, ya no a él, desgraciadamente, ver a su familia lo que él me ayudó, pero al menos hemos intentado comenzar dándole este premio que tanto merecía. Yo creo que la política actual echa mucho de menos a personas y personalidades y estadistas como Josep Piqué, pero al menos yo creo que su legado siempre tiene que estar presente y nos tiene que ayudar a mejorar y a contribuir a mejorar la sociedad en la que vivimos. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias, Gloria, por estar hoy aquí. No sabes cómo personalmente te lo agradezco enormemente, y gracias a todos los que, como yo, admirabais y queríais a Josep Piqué. De perfil conciliador, talante humanista, hombre de consensos, estadista preclaro, apasionado de la defensa de los valores democráticos, son muchas las cualidades que jalonan el perfil político y personal de nuestro premiado. Joaquín Almunia, ex vicepresidente de la Comisión Europea, coincidió con él en muchas ocasiones y nos va a ofrecer una perspectiva más con la que armar la semblanza de Josep Piqué. Adelante, Joaquín, gracias por acompañarnos. Es un placer y un honor tenerte aquí. Muchas gracias, Belén. Muchas gracias a Pablo y a los organizadores que me permiten estar hoy aquí hablando de una persona a la que traté a lo largo de los años y a la que admiré por muchos aspectos. Muchas gracias a Gloria por estar aquí, a la que conocí cuando era periodista parlamentaria. No me acuerdo si discutimos alguna vez de temas de la información, pero en todo caso, muchas gracias por estar en este momento tan emocionante para ti y tan justo, el de recordar la memoria de una persona que ha sido muchas cosas y que prácticamente todas las hizo muy bien a lo largo de su vida. En primer lugar, se ha referido Pablo a ello, quiero recordar al Josep Piqué político. Josep Piqué fue político en Cataluña primero, trabajando como director general en un gobierno de la Generalitat. El conseller entonces de Economía era Macià Alavedra, un político muy conocido en la época de Convergencia y Unió, y Josep Piqué había sido director general con él. Y Macià Alavedra, cuando Piqué fue nombrado ministro de Industria en el primer gobierno de Aznar, Macià Alavedra, que estaba en el Parlamento, me dijo: Joaquín, yo le conozco a Piqué, me contó su trayectoria anterior a la llegada a la política española como ministro, y me hizo una valoración muy positiva de Josep. Pero yo recuerdo sobre todo al Piqué en la política catalana. Y hoy, con lo que hemos vivido a lo largo de los años, desde aquel periodo de la vida política de Piqué, hoy decir que un político del Partido Popular
tenía un papel activo y en muchos casos protagonista en la política catalana, no parece algo viable, no parece algo creíble. En el caso de Piqué lo hizo viable y creíble, jugó un papel muy importante para establecer lazos, a veces estrechos, de cooperación entre el primer partido del centro derecha nacional, el Partido Popular, y la política catalana, del catalanismo político y del nacionalismo en Cataluña, con Convergencia y Unió en particular. Creo que es muy importante recordar al Piqué de aquellos años, jugando un papel de engarce entre la política española y la política catalana de la época. Creo que es muy importante su talante dialogante, creo que es muy importante que haya políticos que desde Cataluña nos ayuden a entender al resto de los españoles cómo es Cataluña y qué hay que hacer políticamente en la relación entre Cataluña y el conjunto de España. Y creo que es muy importante que políticos catalanes expliquen al conjunto de los políticos de la España democrática sus ideas, sus vías, sus cauces, para que el conflicto que ha existido y todavía existe entre una parte de Cataluña y el conjunto de España vaya encontrando cauces de solución, como se han ido encontrando en otro nivel y en otro territorio entre la política vasca y la política del conjunto de España. Creo que ese papel de Josep Piqué no podemos olvidarlo y es muy importante que todos, del PP y no del PP, aprendamos de lo que él supo construir y de lo que él intentó consolidar como un cauce permanente de diálogo entre una parte de España y el conjunto del resto de los territorios y del conjunto de la política española. En segundo lugar, quiero recordar al Piqué líder en la sociedad civil. Pablo se ha referido al Piqué ejecutivo de empresas, muy activo, antes y después de su paso por la política, pero me quiero centrar en el papel que tuvo cuando era el máximo responsable del Círculo de Economía de Barcelona. El Círculo de Economía en Barcelona y en Cataluña es una entidad muy importante, es una entidad de la sociedad civil que tiene su origen en los años 60 del siglo pasado en una visión europeísta que surgió desde la sociedad civil de Cataluña en la época. Y yo conocí a Josep Piqué siendo presidente, bueno, lo había conocido antes, pero lo traté siendo presidente él del Círculo de Economía en Barcelona, en Cataluña. El Círculo de Economía tiene empresarios, por supuesto. Él llegó como empresario a presidir el círculo, pero tiene también gentes del mundo de la universidad. Es una entidad que durante los peores momentos de las tensiones entre catalanes, año 2017, los años previos, los años inmediatamente posteriores, es una entidad que ha sabido mantener su autonomía, que ha sabido conseguir que su voz constructiva, dialogante, se escuche siempre en Cataluña y en el conjunto de España, y Josep Piqué representaba ese espíritu como personalidad que había movido muchas de sus actividades en el ámbito de la sociedad civil, representaba ese esfuerzo de hacer oír la voz de sectores empresariales, académicos, de sectores sociales, siempre con un talante europeísta y de diálogo no solo dentro de Cataluña, que por supuesto, sino también con el conjunto de España. Yo recuerdo momentos en que fui invitado a participar en el Círculo de Economía, en debates, en charlas, y recuerdo su papel, y era impresionante ver cómo alguien que tenía una afiliación política clara, no precisamente mayoritaria en Cataluña, se movía, hacía oír su voz, organizaba consensos, acuerdos, abría cauces, establecía canales de diálogo. Y en tercer lugar, quiero recordar, ya no me alargo mucho más, al Piqué de los últimos años, con la salud quebrada, pero que acepta ser presidente de la Revista de Política Exterior. La Revista de Política Exterior es la publicación
más importante que existe en España desde hace muchos años ya, de análisis de las relaciones internacionales, de análisis de la política exterior de España, de análisis de lo que sucede en otros países, y siempre con una visión particularmente orientada a desarrollar y profundizar en el análisis de las cuestiones de los intereses generales de España en el exterior y en particular del papel de España en la Unión Europea. Yo recuerdo mi sorpresa y a su vez mi admiración al saber que una persona como Josep, que había tenido una larga vida en el sector privado y también un largo protagonismo, un amplio protagonismo en la política, en unos años de su vida en que estaba ya teniendo problemas de salud, acepta ser presidente de aquella revista para sustituir a su fundador y presidente durante muchos años, Darío Valcárcel. Recuerdo que le conocí en una de las reuniones en que la revista de política exterior presentaba en Madrid, en Casa América, su número monográfico sobre Ucrania, cuando ya la guerra de Putin había empezado. Claramente, hablando con él, se le veía que estaba atravesando serios problemas de salud, pero él me transmitió su ánimo de seguir peleando, no solo con su salud, sino de seguir peleando por las ideas en las que creía para organizar mejor el mundo. Y después de su paso por la política, después de su paso por el sector privado, antes y después, Josep Piqué se convirtió en una mente extraordinariamente lúcida para analizar la situación del mundo, las relaciones internacionales, los conflictos aquí y allá en el hemisferio sur, en una parte y otra del planeta. Era una persona leída, interesada y muy conocedor, profundamente conocedor de los problemas de las relaciones internacionales en un mundo tan complejo y tan complicado como el de hoy, no solo por la guerra de Ucrania, que por supuesto, sino también por los problemas de Asia, que conocía perfectamente, sino también por las tensiones entre China y Estados Unidos, también por la emergencia de ese sur global que nos tiene que hacer reflexionar a los de la parte norte del planeta de cómo organizamos bien unas relaciones que nos conduzcan a la paz, a la superación de conflictos y, si es posible, a la recomposición urgente del multilateralismo y de los cauces de diálogo en el mundo. Ese era su espíritu para Cataluña, para España, para Europa, por supuesto, y también para el mundo, y es un honor poder estar hoy aquí, Gloria y todos los demás amigos y organizadores de estos cursos y participantes en los cursos, para dedicar unos minutos a la memoria de una persona tan importante a la que echamos mucho de menos ya, desde ahora, en la política española. Muchas gracias. Muchas gracias, Joaquín. Gracias por acompañarnos en esta entrega de este importantísimo galardón para los cursos europeos de verano. Y gracias también a otra persona que nos acompaña hoy y que conoció también de forma especial a Josep Piqué. Ella es la exministra Ana Palacio, además de otras muchas cosas, al igual que nos ha contado Joaquín Almunia. Ana Palacio compartía con Josep Piqué su visión europeísta. La vamos a escuchar a continuación. Un aplauso, gracias de verdad por estar hoy aquí, Ana. Voy a empezar por algo obvio, pero que no es retórica. Es un grandísimo honor estar hoy aquí y estar contribuyendo a este contexto del premio, de ese primer premio que otorga este Consejo Rector. Ese premio que es la proyección de Navarra, Navarra puerta de Europa, esa idea de conector. Y permítanme empezar por decir los simbolismos europeístas y los simbolismos que están aquí ya desde el Consejo Rector, ya desde este Diario de Navarra. Porque el Diario de Navarra, de alguna manera, representa lo que es el esfuerzo sostenido en el tiempo. Y amigos míos, en Europa también, es quizá más difícil mantener el esfuerzo, no perder los valores. El Diario de Navarra sigue siendo esa lealtad al foralismo y a la nación española. Y dentro de eso, hacer una empresa, no caer
en la financiarización de la economía, sino que es una empresa que la siguen llevando los herederos, 120 años. Eso es un proyecto, esa es una trayectoria, y es una trayectoria que viene de molde, que diría el Quijote, viene de molde en el contexto de hoy para hablar de Europa, para hablar de Josep Piqué. Quiero decir también que me parece importante, y voy a dejar a Pablo Zalba porque tenemos demasiada amistad, pero me parece importante Equipo Europa, la participación en ese Consejo Rector, en ese tribunal, en ese jurado que ha otorgado el premio, porque muchas veces hoy nos lamentamos de la apatía de los jóvenes, de que los jóvenes solo están conectados a los cacharritos y que no. Pues aquí tenemos este Equipo Europa que representa ese compromiso, que también representa el Diario de Navarra, esa idea de que en un marco de valores se puede cambiar, mejorar, evolucionar, se puede construir. Eso es lo que Equipo Europa. Y evidentemente eso es lo que necesita Europa hoy. Se ha hablado del contexto geopolítico, se ha hablado evidentemente de que por primera vez tenemos una guerra mayor en el continente europeo, una guerra mayor en nuestras puertas. Podríamos hablar de los retos que tenemos enfrentándonos desde la inmigración hasta la economía. Podríamos hablar de las, vamos a decir, a veces quiebras que estamos viendo surgir entre esa Europa del Este, esa Centroeuropa que siente, que tiene memoria de lo que está en juego, de la amenaza rusa, mucho más directamente que la tradicional, que alguna vez se llamó vieja Europa, tan vieja es aquella como esta, pero digamos que de la Europa de los fundadores, de la Europa que va hasta la quinta ampliación. Esa es otro de los fosos en estos momentos que hay que colmar, y no nos olvidemos de los países contribuyentes, de los países que se consideran que son los que aportan y que nos miran al sur como si nosotros estuviéramos solo beneficiándonos, que no es así, pero esto sería otro debate. Pero yo creo que tenemos que recordar que el gran reto que tenemos y en el que Europa tiene que ser muy consciente del papel que quiere jugar, y de ahí esa idea del nuevo liderazgo, de dónde vamos, es lo que está en juego. Y esto, francamente, lo que está en juego es el orden internacional basado en reglas, es la seguridad jurídica, es el valor del derecho, es el valor de los marcos jurídicos que nos hemos dado, y eso tenemos que saberlo. Eso es a lo que, vamos, no nos ha sorprendido Putin, pero tampoco nos ha sorprendido Xi Jinping. Eso es lo que se está dirimiendo hoy en la reunión de los BRICS en Sudáfrica. Ese es el gran reto. Y ese es el gran reto para Europa, porque Europa existe para, desde, con, y podemos seguir declinando preposiciones del derecho, del marco jurídico compartido. Y voy entrando en lo que es el premio y la significación que tiene dárselo a Josep Piqué, porque esa Europa se ha hecho entendiendo que no hay suma cero, que un diario que se proclama foralista y español es que entiende que cuanto más foralista y más español, más grande, y por lo tanto más. Y esa es la idea que ha echado a andar Europa. Yo siempre recuerdo las lecturas de cómo Monet en el 41, en plena guerra mundial, se cuentan que se paseaba, que había puesto un gran mapa de Europa encima de una pizarra, que entonces lo sabía, de pizarra de tiza, y que se paseaba de un lado al otro de la sala buscando cómo vamos a solucionar la cuestión alemana, que es la cuestión que aglutina en un momento que no se puede entender mayor enfrentamiento entre lo que eran los aliados, sobre todo los aliados europeos, con Reino Unido, con Inglaterra a la cabeza, con Francia teniendo a sus puertas, y Alemania. Pues ya, y es esa idea de que
hay que hacer, que hay que compartir, que hay que buscar soluciones conjuntas, que no son soluciones ideales. El tratado, el mercado interior, todo lo que en Europa hemos construido, que es mucho, tiene muchos defectos, tiene muchos fallos, tiene muchas chapuzas. Las podemos llamar en España, hablando en román paladino, muchas chapuzas. Pero esa es la forma de avanzar. Eso es cómo se hace. Y los que hemos tenido el privilegio de estar en esas trincheras de la Unión Europea, esas trincheras de agrandar, de ir al mundo, de adaptarse, de modificarse, de mejorarse, lo sabemos. Y las fuerzas que han contribuido, evidentemente, son los demócratas cristianos y los socialdemócratas, con un fiel de la balanza que es la visión liberal. ¿Qué es esa visión liberal que ayer uno de vosotros de Equipo de Europa recordabais a Kant y la paz perpetua? Ese es el latido liberal que está. Y yo he conocido a muchos políticos, muchos empresarios, muchos pensadores en mi vida, pero creo que entre ellos, desde luego en la primera fila, situaría a Josep Piqué, un liberal que yo definiría de verdad como un liberal sereno, un liberal lúcido. De él decía el que fue nuestro común presidente de gobierno, José María Aznar, mira, Piqué es que analiza con escalpelo. Y es verdad, tenía esa capacidad de análisis de la formación y de la proyección que te da ese planteamiento liberal de escuchar, de entender, de buscar soluciones, no de enfrentar. Por eso, cuando nosotros escuchamos cordones sanitarios, descalificaciones de plano, eso no es Europa, eso no debe tener cabida. Y eso es lo que Josep Piqué representó además con calidad humana. Yo conocía a Josep Piqué, realmente lo había saludado, había charlado de esas cosas, y Josep Piqué era discreto, era un personaje, ese gran liberal, sereno y discreto. Y realmente lo conocí cuando yo le sucedí como ministro de Asuntos Exteriores, y él me habló, y muchas veces me acordé de esa idea de Aznar de que hacía análisis con escalpelo. Es verdad, hacía análisis con escalpelo, pero siempre teniendo en cuenta la dimensión humana. Ese planteamiento de excelencia, ese planteamiento de mérito, ese planteamiento de también, de alguna manera, de comprender antes de juzgar, de no descalificar de plano incluso a interlocutores o personajes con los que te tienes que ver y digamos que interactuar en el mundo internacional, que no es fácil calificarlos, ¿no? Yo por lo tanto, pensando en qué iba a decir hoy, sabiendo que de las vicisitudes de Josep Piqué se iba a hablar mucho, y yo las comparto, todo lo que se ha dicho. Yo he estado con él en el patronato que organizó de antiguos ministros exteriores en política exterior. Yo he estado con él en 1000 debates, bueno, pero en fin, en debates, en charlas, más públicas o menos públicas. Yo creo que lo que hoy hacemos aquí es reconocer la reputación, la fama y el honor extraordinario que resultan de las buenas acciones y cualidades. Y eso, señores, en el diccionario de la Real Academia tiene un nombre, gloria. Y yo creo que aquí hoy celebramos esa gloria que representa Piqué, esa gloria de, como decía, de la excelencia, del esfuerzo, de la visión, de la comprensión dentro de un marco de valores absolutamente establecido. Y yo cuando escucho palabras que se acomodan en nuestro vocabulario corriente, como por ejemplo casta,
Bueno, pues yo contracasta, Josep Piqué es realmente gloria. Y voy a terminar diciendo que gloria de la Real Academia del Diccionario, pero también otra gloria que fue fundamental en su última etapa y que honradamente le dio profundidad. Cuando hay seres privilegiados que encuentran esa armonía del ir de la mano por la vida, la profundidad del personaje se agranda, la dimensión humana se crea. Es de nuevo, estamos en que no hay sumas cero, que ahí se abre el personaje, y eso evidentemente es lo que se veía en esta última etapa, en donde él era perfectamente consciente y donde serenamente enfrentaba lo que sabía que venía, y lo enfrentaba con todo el valor suyo intrínseco, y luego con ese valor añadido de la armonía, de la compañía. Por lo tanto, Gloria, querida, gracias por estar aquí, gracias por haber completado a Josep. Sí, gracias por haberle completado, por haberle dado esa dimensión serena que tanto hemos notado dentro de la discreción de ese gran liberal que ha sido Josep Piqué. Muchas gracias. Bueno, vamos a llegar al momento central de este homenaje, pero permitidme que haga un inciso. Hablaba Ana Palacio del privilegio de esa conjunción de seres. Qué privilegio para nosotros que estamos hoy asistiendo a esta entrega de este galardón, el poder escuchar a estos estadistas de primer orden, a estas personas que tienen una visión de alto nivel, prolongadísima en el tiempo, con un bagaje, que han sido quienes han impulsado la Europa que conocemos y quienes además de alguna forma representan todos esos valores, incluso los de Josep Piqué, porque trabajaron codo a codo con él. Gracias por estar hoy aquí. Vamos a proceder a la entrega del galardón, pero antes voy a ceder la palabra. La última intervención va a estar a cargo de Luis Colina. Él es presidente de la Fundación Diario de Navarra. Como coorganizador de los cursos se va a dirigir a todos ustedes para recordar la importancia de la participación de Josep Piqué, nuestro galardonado, en estos cursos europeos de verano. Luis Colina, adelante. Gracias, un fuerte aplauso. Buenos días a todos. Bueno, me van a permitir que lo primero que haga sería dar mi mayor agradecimiento a Gloria, porque ha hecho el esfuerzo de acompañarnos hoy. Miren, hablábamos ahora de privilegio. Como organizadores de estos cursos europeos de verano, tanto el equipo Europa como nosotros, la Fundación Diario de Navarra, es un privilegio, es un orgullo que este primer premio internacional Navarra Puerta de Europa recaiga en una persona de la talla y del legado extraordinario de Josep Piqué. Estos cursos de verano fuimos testigos en su segunda edición, en agosto del 2020, de su conocimiento, de esa lucidez de la que hablaba Joaquín Almunia, pero sobre todo de una cualidad que él tiene, que a mí me lo que es su generosidad para compartir ese conocimiento y esa lucidez con los demás, ese interés por los demás. Y nos dejó momentos como estos. En primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un honor estar aquí en estos cursos de verano. ¿Qué clase de actores Europa en esa película? ¿Podemos ser protagonistas? Respuesta: no, ya no tenemos capacidad. ¿Podemos ser actores de reparto? Si se hacen determinadas cosas bien, sí, todavía estamos a tiempo.
intervenir telemáticamente y, como han visto, en plena pandemia y con problemas de salud, tuvo el detalle con nosotros de desplazarse hasta Pamplona y de participar personalmente en esos cursos de verano, ¿no? Que para los cursos de verano fue un extraordinario espaldarazo y lo sigue siendo, ¿no? Nos ofreció una conferencia magistral como era sobre geopolítica, ¿no? Pero además los que tuvimos ocasión de estar con él y, como les decía antes, sobre todo compartió con nosotros con enorme pasión, pero con enorme simpatía, esos conocimientos que tenía y sus pensamientos, ¿no? Por todo ello, pues para nosotros es desde la admiración, desde el reconocimiento y desde ese profundo agradecimiento queremos hacer entrega de este primer Premio Internacional Navarra Puerta de Europa a Josep Piqué. Muchas gracias. Voy a pedir, por favor, a Gloria Lomana que suba y que recoja este galardón de manos de Luis Colina, presidente de la Fundación Diario de Navarra. Que suba. Al centro, por favor, al centro. Para esta fotografía voy a pedir, por favor, que suban también Gonzalo, Martín y Salvador Rueda. Fuerte aplauso, fotografía de familia. Premio Internacional Navarra Puerta de Europa, Josep Piqué Camps. Gloria, ¿quieres dirigirte al público? Adelante. Y gracias una vez más por acompañarnos y por estar hoy con nosotros. Vengo sin maquillar, una cosa que nada más he hecho para la primera vez que la hago, y la hago para el Diario de Navarra. ¿Cómo no podía ser? Porque yo, como digo, no sé, es periodista por oficios, es porque uno es así. Entonces venir a la casa más legendaria, más... al diario más veterano, pues imaginaros. Mi agradecimiento, como no, a todas las personas que habéis contribuido a este momento. Mi agradecimiento a Joaquín, a Ana, querida ministra, querido ministro, comisario, bueno, por supuesto a los promotores, os lo reconozco, como he dicho, a Pablo, que hemos tenido conversaciones en pleno verano, a el equipo Europa, que con tanto cariño lo habéis hecho, y por supuesto al jurado, y luego a los jóvenes que estáis aquí con vocación de seguir escuchando a las personas veteranas que se han forjado a base de esfuerzo y de mucho trabajo, porque nada viene regalado. Bueno, yo no tengo nada escrito, nada más que vengo a dar las gracias y a deciros que estaré siempre en todos los homenajes, porque aquí se ha hablado de legado. Si hay algún legado que ha dejado Josep, es este, el de los amigos, el del diálogo, el de que desde posiciones que querían entenderse se han entendido, desde posiciones de concordia, de escucha, de palabra, de entendimiento, de todo lo que yo creo que quienes estamos aquí abrazamos. Y ese es el legado que os deja como generación. Él adoraba a los jóvenes, él empezó trabajando como profesor universitario, y eso es lo que llevó siempre. Él era un profesor. Él, al final yo le decía, eres un sabio, yo sé, porque estuvo estudiando hasta el último día, lo leía todo, lo miraba todo. Yo a veces decía cómo le interesaba todo. Y así de broma con los nietos ya les decía, es un sabio porque estudia. Y ya la niña más mayor, la nietecita, ya con 9 años me dijo, ¿y esto del sabio, por qué lo dices? Y digo, porque es eso, saber, querer tener conocimiento, curiosear. Eso es lo que tuvo en la vida. Eso es el gran valor que tuvo.
el querer desde su catalanidad, con mucha humildad, querer aprender. Él decía, soy de pueblo, llevaba Cataluña en el alma, era español y era europeo, pero tuvo el gran acierto, que lo habéis dicho aquí, de poder representar y trabajar para el Foro España-Japón, pero también para la Cámara de Comercio de Corea, que ahora se entienden, pero se entendían menos. Él hizo ese puente en la manera en que pudo contribuir desde la fundación también de América Latina. Veía el mundo a medida que nos estrechábamos y pensábamos más chiquitito, él lo veía y quería ver más grande, y eso es algo que también os diría. Yo nada más os digo que me lo han puesto muy difícil, estoy tragando para poder hablar, pero os quiero dar las gracias, os quiero animar a los jóvenes, os quiero decir que confiamos el futuro en vosotros, vosotras que veo chicas fuertes y poderosas y chicos que nos vais a construir ese futuro. Nos ponemos en vuestras manos y seguiremos trabajando para dejaros el legado que os merecéis, y ese legado que yo voy a seguir defendiendo como ellos han hecho, y a los que tanto les agradezco. De verdad que me dan las gracias por venir, y yo solamente puedo darles a ellos y a todos los que han contribuido al jurado, y a todos vosotros las gracias, y de verdad es un honor y me siento honradísima del nombre del premio de Navarra, de Pamplona y de estar aquí. Muchas gracias. Te llevas, Gloria, ese aplauso que nace del corazón y que va junto a Josep Piqué. Deciros que tengo una infección en los ojos que me impide maquillarme, o sea, imaginaros, pero debe ser de las llantinas que una se da a ratos. Así es que sí que agradecerme este mérito, que es la primera vez que yo me presento en un sitio así, con las gafas. Es la primera vez y espero que la última. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. No nos cansamos de darte las gracias por el esfuerzo y por tu presencia hoy aquí, Gloria. Como digo, te llevas este gran aplauso que nace del corazón y ya te quedas para siempre, Gloria Lomana, junto a Josep Piqué, en este primer galardón, en este primer premio tan importante para nosotros. Sobre este crecerán otros, pero vosotros ya siempre al lado de los cursos europeos de verano. Llenos de emoción y con todo este bagaje para iniciar, vamos a hacer una pequeña parada, 15 minutos de café. Os voy a pedir puntualidad para menos cuarto estar aquí, continuar, porque tenemos muchas más cosas en esta primera jornada. Y vamos a hacerlo en el jardín, pero por el calor lo hacemos en el hall, más fresquitos, ¿os parece? Venga, pues al café y en 15 minutos hasta ahora. Gracias.